Gálatas capítulo 3. Gálatas, justo vamos a la mitad, si te das cuenta, tiene 6 capítulos esta epístola a los Gálatas, y vamos justo a la mitad en Gálatas capítulo 3, y dice así, versículo 1, Gálatas capítulo 3, oh Gálatas insensatos. Y o sea, esta frase tiene una mezcla entre coraje de Pablo, o sea, como que nunca te ha pasado que ves a alguien hacer algo y dices, no, ¿qué estás haciendo? Así, o sea, ¿cómo puede ser? Entonces hay una mezcla en esta frase de Pablo entre decepción, o sea, ¿cómo tú? O sea, tú estás haciendo eso. Y entonces hay una mezcla entre decepción, hay una mezcla entre como coraje, o sea, ¿cómo puede ser? Y hay una mezcla de amor. Entonces una frase, y si eres papá entiendes eso, o sea, cuando tus hijos hacen algo y dices, ¿qué? O sea, ¿eso hiciste? Y hay una mezcla de decepción y por otro lado de como coraje, pero es coraje bueno, o sea, como, ¿qué onda? Pero siempre con amor. Entonces, lo que está haciendo Pablo aquí es diciendo eso, oh, Gálatas insensatos. Esta palabra insensato es cabeza dura, o sea, ¿qué onda con ustedes? Son unas cabezas duras. Entonces, oh, Gálatas insensatos. Esta frase es como para decir, ¿qué están haciendo? Regresen. O sea, ¿por qué llegaron a eso en sus vidas? Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Esta palabra no dice qué les fascinó, sino quién. Y vamos a ver que Pablo usa 6 preguntas retóricas, y cuando es una pregunta retórica no se debe de contestar, ¿no? Sí sabías eso, ¿verdad? Me ha pasado que doy un estudio y hay una pregunta retórica y alguien grita la respuesta, ¿no? Y está bien, o sea, por ejemplo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ayúdenme a alguien. Yo pensé que alguien me iba a decir, nadie, ¿no? Nada nos puede separar del amor de Cristo, pero Pablo usa esto, es muy poderoso, una pregunta retórica. De hecho, con tus hijos, ¿no? Cuando, ¿qué? ¿Cómo haces eso? Siéntate y hazles preguntas retóricas. O sea, por ejemplo, ¿no? Eso, ¿qué estabas pensando? Y entonces no le dices, no lo regañas, sino ¿qué quieres hacer con eso? Hacer un punto de lo que sucedió. Y Pablo está haciendo eso. O sea, ¿quién nos fascinó? Y esta palabra aquí, fascinó, es ¿quién te echó el hechizo? O sea, ¿quién te emborrachó con esas ideas? O sea, ¿por qué llegaste a donde llegaste? Y acuérdate, ¿quiénes esos falsos maestros que llegan a esta región de los Gálatas? Entonces, Pablo está diciendo, o sea, ¿por qué traes esto en la mente? ¿Por qué estás pensando así cuando no deberías de pensar así? ¿Quién? ¿Es una persona? ¿Es un falso maestro? Por eso es muy importante, ¿a quién estás escuchando en tu vida? ¿A quién estás escuchando en tu vida? Y hay gente que se la pasa, o sea, llega al cristianismo, ¿no? Y se la pasa entonces escuchando en YouTube cientos de miles de millones de predicaciones de varios predicadores. Y yo digo, está muy bien, tienes hambre, pero tienes que tener cuidado a quién escuchas, porque no todo lo que se dice ser cristiano es cristiano, ortodoxo y bíblico, ¿no? No porque algo esté envuelto en cristianoide quiere decir que es sana doctrina, porque es muy importante la doctrina, porque Pablo le dice a Tito, ¿no? Sana doctrina te va a llevar a una sana fe, y una sana fe te va a llevar a unas sanas obras. Quiere decir que una doctrina no correcta te va a llevar a una fe no sana en tu vida, y una fe no sana te va a llevar a unas obras que no son las correctas en tu vida. Entonces tiene un orden. Y entonces, ¿quién te fascinó? ¿Por qué cayeron en la trampa, Gálatas? Y no solamente quién te fascinó y quién te metió esas ideas, y que es como eso, o sea, quién te echó esa maldición gitana y que tú entonces ya la traes y ya la estás creyendo, ¿no? Y vamos a ver que el mensaje puede venir envuelto en diferentes cosas, pero es eso, o sea, está muy bien eso de Jesús, pero es Jesús más esto. Ese era el problema. Eso era lo que estaba pasando con los Gálatas. Jesús más algo más. Jesús más, no, es que es Jesús más tu santidad. Y no estoy diciendo que no tenemos que buscar la santidad, es la marca de un cristiano, pero es como si dices Jesús más santidad, es como si estás diciendo la santidad de Jesús no es suficiente y necesita
necesita la ecuación tu santidad, ¿no? O es Jesús más obras de justicia, como si la obra de Jesús en la cruz no fuera suficiente y tú le tienes que agregar a la cruz algo. Ese era el hechizo, ¿no?, de estos falsos maestros que les había. Y es muy efectivo eso. Y tienes que tener mucho cuidado cuando alguien le quiere agregar a la obra de Jesús algo más que necesitas hacer. En este caso eran los judaizantes que estaban diciendo, sí, está muy bien eso Jesús, pero antes de Jesús, para llegar a Jesús te tienes que volver como Jesús era, judío. Y eso de pronto hay una mentira también en el mundo, ¿no? De que si eres judío eres más espiritual o es más fácil que te puedas acercar a Dios. Y entonces ya la Torá y empiezas a estudiar hebreo y entonces en vez de decirle a Jesús, le empiezas a decir Yeshua y en vez de decir, en vez de plenitud empiezas a decir el Shalom de Dios y empiezas a usar los nombres en hebreo de Dios y entonces sí, ahora créeme, te vas a ver te vas a ver muy espiritual comparado con los que no sabemos eso. Yo no sé hebreo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿quién te dijo que eras más espiritual al hacer estas cosas o al aprender estas cosas? O ¿quién te dijo? Y eso es lo que está haciendo Pablo aquí. ¿Quién te fascinó? ¿Quién te fascinó para no obedecer a la verdad? Ellos estaban apartando del evangelio puro, yendo a otro evangelio que en el capítulo 1 Pablo dice, no hay otro evangelio, no hay otra manera de llegar a Dios, sino solamente por medio de Jesucristo. No puedes tú agregarle a eso. Cuando tú le agregas, realmente le estás restando a la obra de Jesucristo. O sea, lo estás disminuyendo. No agregas sino restas. Entonces, ¿quién te fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ahora, los Gálatas nunca habían visto con sus ojos a Jesús crucificado. Tú tampoco. Y Pablo tampoco. Pero Pablo está diciendo, no, es que, o sea, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad? Cuando a ustedes, ya ante sus ojos, Jesucristo fue ya presentado claramente. Y tiene esta idea en el original, no solamente claramente, sino públicamente, porque el mensaje de Jesús y la cruz tiene que ser claro y tiene que ser público, porque es un mensaje histórico. Esto sucedió. No hay un historiador en el mundo que sea un buen historiador y profesional que niegue que Jesús vino y existió y que fue crucificado. O sea, nadie niega eso. Y entonces, o sea, ¿cómo Pablo presentó a Jesús crucificado ante los ojos de los Gálatas? Por medio de la predicación. Es un poco lo que hacemos semana tras semana en Semilla, ¿no? Y dices, ay, Talí otra vez va a hablar de la cruz y del evangelio y de Jesús. Y sí, porque o sea, es de lo que habla la Biblia. Y hay un libro que me encanta acerca de predicación expositiva, que es la manera que predicamos en Semilla, ¿no? Tomamos una epístola o un evangelio y vamos capítulo a capítulo, versículo a versículo, no sacando absolutamente nada de contexto, entendiendo que es un documento histórico, que tiene un contexto geográfico, que tiene evidencia arqueológica. Entonces empieza a meter todo eso en la predicación expositiva, pero es expositiva porque sale y parte del texto, no sale de la idea y de la opinión de un predicador. Entonces cuando veas que una predicación en Semilla sale de la opinión o la idea de un predicador, puedes venir a decirle, oye, apégate al texto. Y que la predicación, por eso lo primero que hacemos los predicadores que pasamos aquí al frente es leemos la primera frase, oh Gálatas insensatos, ¿no? Eso es lo que vamos a ver, no vamos a ver otra cosa que no esté en el texto. Pero una de las cosas que hace Pablo es muy bien y es presenta la cruz. Y una de las cosas que tratamos de hacer en Semilla es eso, es llevarte a la cruz, que puedas entender la cruz, lo que sucedió ahí, porque cuando ves la cruz y entiendes la cruz, sabes que no necesitas nada más que Jesús. O sea, no le tienes que agregar absolutamente nada a Jesús. Y no hay otro evangelio y no hay otra manera. Y de pronto la predicación empiezas, no sé si te has dado cuenta, o sea, Dios nos hizo.
Y Dios nos hizo con una mente donde no solamente tu mente tiene lógica y es racional, es matemática. ¿Cómo eres con las matemáticas? Dices, no, tal, y eso reprobé. O sea, no sé. Pero bueno, te da una mente racional. Y no solamente te da una mente así, sino te da una parte del cerebro es creativa y te puedes imaginar cosas. Y entonces uno de los fines de la predicación expositiva es que vayamos diciendo qué es lo que dice la Biblia y con tus ojos que nacen del oído de lo que estás escuchando y lo que estás leyendo en la Biblia puedas imaginar y con tu imaginación puedas ver lo que sucedió más claramente posiblemente de los que estuvieron ahí presentes en el Monte Calvario, porque alguien pudo haber estado ahí en el Monte Calvario donde crucificaron a Jesús y simplemente pasar y dar un vistazo de lo que estaba pasando y no entender y no ver claramente. Y lo que tenemos hoy es todo el consejo de Dios y toda la Biblia, donde no solamente, y puedes leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan y los evangelios, y ir y ver lo que está pasando en la cruz, ver lo que se está escuchando, lo que el soldado está viendo, lo que el sumo sacerdote está viendo, lo que María la madre de Jesús está viendo, lo que Juan el discípulo amado está viendo. Y los dos soldados en la cruz, me fascina esa historia. O sea, tienes un soldado en la cruz, otro soldado del lado izquierdo, del lado derecho. Parte de las profecías eran eso, y Jesús en el centro, como lo pintan, ¿no?, estos cuadros, siempre 3 cruces, una al centro y 2 a los lados. Y siempre pintan la de Jesús más grande, la cruz, y no era más grande. O sea, como que tienes que poner los pies en la tierra y ver de manera realística y no según los cuadros religiosos que la tradición nos puso en la mente. Por eso es tan importante ir a las escrituras. Nunca saques tu doctrina de una película de Hollywood, ¿no? Y menos de Mel Gibson. O sea, ahora lo hizo bien la película, y ve la pasión de Cristo y lo hace bien, y es muy crudo y muy doloroso y todo, y hay gente que no aguanta la película y se sale del cine, ¿no? Cuando vino la película de la pasión. Pero no narrar todo porque ¿qué es lo que pasa? Jesús muere y es sepultado y de ahí ya no, ¿qué pasa después? La resurrección. Y de nada sirve que Jesús muriera en una cruz y no resucita, como dijo. Entonces, porque cualquiera puede morir en una cruz, pero no cualquiera puede resucitar. Y ahí es donde está, en la resurrección, ¿no? Creer no solamente en la muerte, sino en la resurrección de Jesús y identificarte con su muerte. Gálatas, como vimos, ¿no? La semana pasada, 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Pablo lo pone aquí en Gálatas muy personal y dice, por mí. O sea, por mí. Y así tienes que tomar la Biblia, tienes que decir, ok, ¿qué me quieres decir a mí? Y en ese versículo te está diciendo, Jesús murió por ti. Se entregó a sí mismo eso es el evangelio, es no cosas que tú hagas para agradar a Dios. Estás frito si quieres hacer cosas para agradar a Dios. No puedes. O sea, simplemente no puedes. La Biblia en el Antiguo Testamento dice que nuestras obras de justicia son trapos de inmundicia para Dios. Entonces, por más que le eches ganas, y sí sabes que es un trapo de inmundicia, ¿verdad? O sea, la Biblia es muy gráfico. En esos tiempos las mujeres usaban, no como hoy, ¿no? Telita non woven para su menstruación, sino usaban un trapo de tela. Y entonces dice, ok, tu obra de justicia para Dios es como eso, y se lo presentas a Dios, aquí está. Y dices, eso así. Dice Dios, no, eso no. ¿Y qué es lo que entonces acepta Dios? La obra de justicia de Jesús. Es mi sustituto. Él muere en mi lugar, porque la paga del pecado es la muerte. Pero entonces yo vivo mi vida en su lugar. ¿Y cómo vivió su vida Jesús? Perfecta, con toda la justicia de Dios. Entonces, cuando Él es tu sustituto, cuando Dios te ve a ti en Cristo, y ahí está la diferencia. Dios no te está viendo a ti, está viendo a su Hijo en ti. Órale. O sea, como que cuando empiezas a entender eso, te caen los 20 y el cristianismo se vuelve súper atractivo. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Que cuando se predica la cruz y vamos juntos al Calvario, y vamos juntos a Getsemaní, y vamos juntos al aposento alto, y vamos juntos a casa del sumo sacerdote, o sea, si lo quieres echarte para atrás, de pronto lo que hace la predicación es que te pone ahí, en ese lugar.
Y entonces está Jesús en la cruz, ya clavado en la cruz, suspendido en un madero. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, lo rechazaron como Mesías, como posiblemente tú y una y otra vez le rechazaste y sí, ajá, sí, eso está muy bien. O sea, ahí crecí, ¿no? Con Jesús, pero Jesús no significa nada para mí. Pero de pronto te pone la predicación en ese lugar y estás viendo a Jesús en la cruz, crucificado, y Jesús dice algunas cosas en la cruz y vale la pena poner atención a eso si crees que Jesús es Dios, y dice: Padre, perdónalos. Y entonces cuando escuchas eso de Jesús en la cruz, estás viendo a Jesús en la cruz y dices: perdóname. O sea, nos coloca ahí la predicación. Y entonces te ves ahí a los pies de la cruz, estás: Padre, perdónalos. Y dices: sí, yo no sé lo que hago. ¿Cómo sabes, Jesús? Sí, Padre, perdónalo. No sabe lo que hace. Yo digo: sí, yo, perdóname, Señor. A veces soy un imbécil. O sea, perdóname, no sé lo que hago. Y de pronto Jesús en la cruz, y ahora si te vas más atrás, Jesús está antes de eso en Getsemaní. Y antes de eso está en el aposento alto. Y dice: cuánto he querido tomar esto con ustedes, estar con ustedes. Porque dice: y porque los amó hasta el fin. Y yo digo ahí, estoy con Jesús en el aposento alto y escuchando eso. Y digo: a mí nadie me ha amado hasta el fin. Yo quiero. ¿Me puedes amar así? Y de pronto Jesús se levanta, se ciñe con una toalla y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Y Pedro dice: no, a mí no. Yo, como tú, siendo el maestro, me lavas a mí. Lavar los pies a los discípulos era el trabajo del esclavo más esclavo, o sea, lo más bajo de lo más bajo. Y Pedro dice: no, ¿cómo crees? A mí no me, ¿cómo? Yo a ti, no tú a mí. Sí, pero Pedro, no te paraste cuando llegaste. Nadie hace lo que Jesús hace. Cuando van entrando en el aposento alto y tú hubieras entrado igual y ves la cubeta y ves la toalla y todos: ¿quién va a hacer este trabajo? Y pasan. Nadie toma ese trabajo, y de pronto a la mitad Jesús va y hace el trabajo que nadie quiere hacer. Y Pedro dice: no, a mí no. Y dice Pedro: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y yo escucho eso y digo: Jesús, ¿me puedes lavar a mí también? Y Pedro dice, me encanta Pedro, es un bocón. Y ahí estás con él. Y Pedro dice: entonces no me laves nada más los pies, lávame todo. ¿Nunca te has sentido así? Que eres tan pecador y dices: o sea, no nada más los pies, Señor, puedes lavarme todo, o sea, y con cloro, o sea, y méteme jabón en la boca. Por favor, ácido, échame ácido, pato purific por todos lados. Y dice Jesús: no, porque ya han sido lavados por mí, ya has sido lavado por mi palabra, Talí. Y ahí estás tú también. Y tú dices: y yo, tú también. Entonces nada más te lavo los pies, porque hay que caminar en Jesús, en este mundo, en esta vida cristiana, y los cristianos nos ensuciamos. Y Jesús viene y nos lava con su palabra. Y después salen de la posesión. Y entonces, ¿quién está ahí? Judas, el que lo va a traicionar. Y entonces dice Jesús: uno de los que está aquí conmigo me va a traicionar. Y yo cuando escucho eso y lo veo en las escrituras, o sea, parece que lo estoy viendo ahí todos sentados. Y Juan está a un lado de Jesús, Pedro está al otro lado, Judas está enfrente. Y entonces, y yo digo: y soy yo, Señor, yo te voy a traicionar. Segurito yo te traiciono. Yo sé, soy capaz. Dice: no eres tú, es el que come esto conmigo. Y le hace así a Judas, pum. Y todos están así, papas, o sea, este cuate. Y sale y le dice Jesús a Judas: lo que vas a hacer, hazlo ya. Y todos entienden, bien desubicados como tú, o sea, déficit de atención acá. O sea, todos, y te ves ahí y dices: sí, yo sería lo mismo. Y piensan que Judas le está diciendo: lo que va a hacer, hazlo allá, porque la costumbre era que en la Pascua un rabino juntaba dinero y se le daba a los pobres. Y todos estos: ya le va a ir a dar a los pobres. No, iba a ir a entregar a Jesús. Va al templo y lo vende por 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. Para eso vale.
O sea, la lana, era lo que le movía a Judas, era la lana. Y de pronto yo me veo ahí y digo, ay, a mí también. Yo no quiero ser eso. Y entonces sale Jesús, ya sabe que esa noche iba a ser entregado, y sale a Getsemaní y cantan el himno, un salmo de ascensión. Y van caminando y digo, y entonces me pongo a ver y digo, ¿cómo habrá sido caminar con Jesús en Jerusalén desde el aposento alto cruzando hasta Getsemaní, donde hay árboles de olivo? Y ahí van caminando y ahí vas tú caminando y Jesús sabe a lo que va y tú bien despistado ahí. ¿Te despistado? Yo digo, por eso cuando hablamos de estas cosas, por lo menos pon atención a esto, porque esto tiene una implicación eterna en tu vida, vale la pena, ya estás aquí. Y entonces Jesús llega a Getsemaní y todos estos hombres, como tú a veces, están cansados. ¿No te pasa eso? Llega el domingo y dices, ay, qué cansada semana tuve. Y ahí estás arrastrando los pies. Y estos también, y así. Y dice Jesús, voy a orar. Y como un tiro de piedra, ¿cómo es eso? ¿Por qué la Biblia pone tantos detalles así? Dice, como un tiro de piedra. ¿Qué es un tiro de piedra? Toma una piedra y tírala así. Y ahí donde cae, y Jesús da unos pasos, llega donde cae la piedra, se postra y empieza a orar. Pero les dice a sus mejores amigos, Pedro, Jacobo y Juan, ¿pueden orar tantito conmigo? ¿Y qué crees que hacen estos tres? Se duermen. Para eso me gustaban, amigos. Pero yo me veo ahí y digo, yo también me hubiera muerto, o sea, me hubiera dormido ahí. O sea, tan desubicado. Yo no le he cumplido a Jesús. Igual que él, que Pedro y Jacobo y Juan. Pero de pronto Jesús está orando y dice, Padre, si es posible. Pero ¿qué está pasando? Está sudando gotas de sangre. Y eso pasa cuando es una condición médica. Y es cuando una persona está completamente angustiada. Dice, pero no sea mi voluntad. Y yo escucho decir eso a Jesús y digo, yo a mí me gustaría decir eso a Dios. Que no sea mi voluntad, pero me cuesta trabajo. Y ni siquiera cuando digo eso estoy sudando gotas de sangre. O sea, no le estoy echando tantas ganas a hacer su voluntad. No estoy tan así porque sé que me puedo salir por la tangente y no obedecer a Dios y no sufrir. Y Jesús está, Padre, si es posible, que yo no tome, ¿qué copa? La que tú merecías, la ira de Dios. Imagina una copa. ¿Has tomado algo así asqueroso en tu vida? Así que dices, ¿qué es esto? ¿No? Ahora, imagínate todo el pecado del mundo en una copa. Y no estamos hablando así pecaditos de que no. O sea, fraude, abuso sexual, abuso infantil, golpes de un esposo a una esposa, mentiras. O sea, sí, eso, imagínate eso en una copa. Asesinato. Ahora, ¿qué sabe eso? Si tú a veces cuando ves las noticias en la mañana dices, ya le apago. Y Jesús va a tener que tomar esa copa así toda. Todos los pecados de la humanidad cayendo sobre Jesús en la cruz. ¿Quién hace eso? Y se separa de 3 veces. Si es posible, Dios dice, no es posible. No hay otro evangelio. No hay otra manera. La única manera es la cruz. Y Jesús tenía que pasar esto solo, sin Pedro, sin Jacobo y sin Juan, para que nadie dijera, fue porque le ayudaron sus cuates. No. Jesús lo hizo solo. Y yo necesito un Salvador en mi vida así, que no necesite ayuda, que lo haga solo, que no necesite ni de mí. Y eso es el evangelio. Y de ahí llega Judas con los soldados. Y Jesús ya sabe, porque dice, párense, imagínate qué pena, chicos, ya párense, despiértense, ya viene, ya se acerca la hora. ¿Y qué? ¿La hora de qué? De las tinieblas. Jesús permite que esto suceda. Nada pasa en los evangelios sin que Jesús lo esté permitiendo. Nada pasa en tu vida sin que Jesús lo esté permitiendo. Y entonces viene Judas con los soldados y así con palos y con antorchas y dice, como un perro vienen a mí, dice Jesús. Estuve con ustedes en el templo, ¿por qué aquí? ¿Por qué así? Y dice, yo soy.
Y cuando Él dice yo soy, caen estos para atrás, nada más mostrando tantito su poder, y ya lo arrestan y lo llevan a casa del sumo sacerdote. Y ahí está Anás y Caifás, su suegro, y le están levantando falsos, y no solamente eso, sino le están golpeando y lo están abofeteando y lo meten en la cárcel. Le hacen su juicio en la noche y era ilegal. Y eran los líderes religiosos, ¿eh? Pero Jesús, la copa que toma también es eso, lo podrido del sistema político, social y religioso. Así Jesús dice, ok, todo es eso. O sea, todo lo que pasa en México, ¿no? De corrupción y sacan, y ya dices, ya estoy harto. Que si el huachicol y que si el buque de tantos millones que pagaron y que no han hecho 0%, y ya así dices, ya. Y Jesús dice, me lo tomé todo eso. Órale. Por México, Lo hizo por México, por tu país, por tu estado, por tu familia, por tus hijos, por tus parientes, por tus políticos, por ti. Lo hizo por ti. Y lo tiran en una cárcel que ahí tiene el sumo sacerdote. Y yo digo, ¿qué hace teniendo el sumo sacerdote una cárcel en su casa? No le dan de comer, tú dices, está lindo, dormí bien, dormí 3 horas. Jesús no duerme nada esa noche, está simplemente pensando lo que va a pasar. No le dan agua, no le dan de comer, y al día siguiente tempranito, 6 de la mañana, apúrale, lo presentan ante Poncio Pilato, porque no tenían el poder de crucificar a un hombre, y lo llevan con el gobernador Poncio Pilato. Así para nosotros sería como lo llevan con el ministerio público, con el fiscal general del estado de Veracruz. Y ahí lo están llevando con Poncio Pilato, y Poncio Pilato tiene un colmillo, mira, retorcido, se la sabe. ¿A cuántos no ha entrevistado? ¿Cuántos maleantes no lo han traído? ¿Cuántas falsas acusaciones no ha visto? Y simplemente lo traen y dice, ¿qué mal ha hecho este hombre? Y no hay una acusación verdadera. No hizo nada malo Jesús. Dijo quién era, que Él era, hizo lo que tenía que hacer, hizo la voluntad del Padre, pero eso simplemente no les pareció, no les gustó, no llenó sus ojos, ni sus zapatos, ni su gusto. Y entonces, ¿y qué es lo que dicen? Crucifícanlo. Pero una de las cosas que pasan ahí con Poncio Pilato es que Poncio Pilato después lo golpean, O sea, tú crees que aquí en México, ay sí, el tahuacanazo y eso, ¿no? Te dan una calentadita, ¿no? Ahí son soldados, es el Imperio Romano. Es el Imperio Romano, no se andan con cuentos, no pierden el tiempo. Entonces, antes de entrevistarlo, métanlo y le dan con todo. Son soldados, no es un juego. Y Jesús sale ya casi desfigurado de eso. Y Poncio Pilato le entrevista, sale Poncio Pilato con estos que lo traen, y Poncio Pilato, he aquí el hombre, como diciendo, véanlo, ya, ahí está, ya le di su merecido, ya déjenlo. Y ellos no, mátenlo. Y así somos con Dios. No quiero que desaparezca de mi vida. Es muy duro eso. Porque antes de ser cristianos éramos enemigos de Dios, como estos hombres. Y entonces ahí nos vemos con ellos diciendo, crucifícale. Hasta que te tienes que ver ahí en esa plataforma para poder entender la otra plataforma. Cuando Jesús dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Dices, yo no sé, Señor, perdóname. Pero tú antes eras, crucifícale. No quiero saber nada de Dios en mi vida. Y completamente desfigurado Jesús. Lo meten en la fortaleza donde están los soldados, le ponen una bolsa negra en su rostro y dicen, si realmente eres profeta y eres el rey, a ver quién te va a golpear. Ahora él sí sabía quiénes eran los soldados, sabía sus nombres, sabían quién era su familia, quién eran sus hijos, qué es lo que le dolía, qué enfermedad tenía, sabía todo, es Dios. Y a pesar de eso, no abre su boca y no se defiende. ¿Cuánto a veces te hace falta eso, verdad? Porque ahí vas en el tráfico y se te mete uno y estás, ¡ah! Y Jesús, mira, órale, ¿quién es este hombre? Por eso Poncio Pilato al verlo está tan sacado de onda. Y entonces después de eso dice, a ver, si eres profeta, a ver quién te va a golpear. Ahora, ¿por qué le ponen una bolsa para hacerle ese jueguito? Pero también porque si alguna vez has recibido una cachetada en tu vida, ¿alguna vez te han cacheteado? Te hace falta, Pero es eso, un día a mí mi mamá me cacheteó, ¿no? Porque pues voy con mis amigos, llego a la 1 de la mañana, llegué a las 6 de la mañana, tenía yo creo que 17 años.
Y súper preocupada mi mamá, y llego así, payaso yo, un payaso. Y llego, abro la puerta, ahí está mi mamá chaparrita. Y luego, ay mamá, no sé qué, ¡pa! O sea, ni agua va, así. Y fuerte, hacía gimnasio todos los días. Pero entonces, cuando alguien te va a dar una cachetada y hace esto, la ves venir y te acomodas. Acomódate. Y Jesús no se puede ni acomodar. ¡Pah! Y está todo golpeado. Lo flagelaron. En un palo. Lo amarran con cadenas. Y sin ropa. Por eso cuando alguien dice, ay, qué vergüenza ir a Semilla, me van a ver. Van a decir que ya me lavaron el cerebro. Y digo, mira, cuando Jesús estuvo así, sin ropa, y lo estaban flagelando, Él no le dio vergüenza. Lo hizo por ti. Y ahí están estos soldados con látigos, con cuero, y en la parte del flagelo, de la punta, huesos de oveja. ¿Para qué? Para que se entierren en la carne. Y cuando se entierran y lo saquen, ¡fu! O sea, es una tortura. Y nadie estaba, porque hoy no, hay los perritos y no sé qué, y los delfines y todo. Y con Jesús nadie está, derechos humanos, nadie dice nada. Nadie dice nada. Nadie levanta la voz. Nadie lo defiende. Y por su llaga nosotros fuimos sanados. Tan importante. Y de pronto te das cuenta, sí puedo estar ahí. Y ver así, ¡fa! El latigazo y dices, no lo hagas por mí. O sea, no puedo ni ver. Y no te pregunta. Eso es a mí lo que me saca de onda de Dios. Nunca me pidió permiso de morir por mí. ¿A ti sí? Nunca me pidió permiso de amarme. ¿A ti sí? Y te amó. Y se entregó a sí mismo por ti. Y después de esos, toda su espalda y sus muslos y sus pantorrillas totalmente golpeadas, le ponen así para burlarse de él, ¡ay, el rey de los judíos! Y lo visten de escarlata, de rojo, de púrpura. Y entonces, ¿qué es lo que pasa si un día te has cortado? Y los hombres las mujeres aguantan más, aguantan un parto, o sea, son bien. Pero el hombre se corta tantito, así, así por ejemplo aquí, quitando las carpas, ay, me corté, ay, no sé qué, y así, entonces te pones un curita y haces todo. Y tú así con eso ahí andas, pero ¿qué es lo que pasa cuando estás cortado y te ponen un curita o algo? Duele más cuando te lo quitas que cuando te cortaste, ¿sí o no? La sangre se coagula y toda la espalda de Jesús completamente coagulada con la tela, el tejido. ¿Qué alguien hizo? ¿Con qué? Con lana. ¿De qué? Oveja. Es el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Y quién hizo las ovejas? Dios. ¿Y quién hizo que tuvieran lana? Dios. ¿Y quién les puso esa sabiduría en el hombre de tomar la lana y quitárselas a las ovejas y con torcer la lana puede ser hilo? Y ese hilo puede ser una túnica y esa túnica se la ponen a Jesús, se coagula la sangre. ¿Quién hizo que la sangre se coagulara? Dios. Y que se juntara con la túnica de la tela y que eso se pegara para que al final de eso, antes de llevarlo a la cruz, agarran eso y hacen ¡sa! Y le quitan la túnica. ¡Ah! Y Jesús no abrió su boca. Y como oveja fue llevada al matadero. Y cuando sale le ponen la barra transversal. Así. ¡Pah! Y ya no tiene fuerza. Acuérdate, desde un día antes no ha tomado agua, está deshidratado, le han golpeado. Por eso Poncio Pilato se lava las manos y dice, esta sangre no es, él es inocente, esta sangre no es mía, hay ustedes. Y el pueblo dice, sobre nosotros y nuestros hijos. Y sí, la sangre de Jesús cae sobre nosotros y nuestros hijos. Somos culpables, nosotros lo crucificamos. Ese era el plan.
Y si no seríamos pecadores, no debió haber muerto en la cruz, pero si somos pecadores, esa era la solución que Dios pudo haber dicho, no, pues ahí se ven, humanitos, bye, ya los hice, cayeron, ahí se ven, y no, Él viene a resolver tu asunto. ¿Quién es ese Dios que te viene a resolver el asunto más grave y más profundo que tienes en tu vida? La muerte espiritual. Nadie como Él. Y entonces va cargando la barra transversal y ya no puede más. Y entonces va pasando un hombre de Cirene y le dicen los soldados, carga tú la cruz. Son soldados, o sea, ahí nada más te queda de sí, y pum, se carga la cruz. No, él no tenía el plan de cargar una cruz ese día. Es lo peor que te puede pasar. Es como, o sea, vas a tu trabajo y de pronto te toca una manifestación y ahí estás atorado y dices, ay, no voy a llegar. No era mi plan, y él se queda atorado con la cruz, pero es una cruz única, es de Jesús y va con Jesús hasta el monte Calvario, y algo entiende en medio de eso, que después sus hijos son cristianos y aparecen en la Biblia. ¿Qué andabas haciendo cuando Jesús se cruzó contigo? Que no tenías ese plan, ¿te acuerdas? Y llega Jesús. Acuérdate, Jesús cuando empieza su ministerio, los discípulos les dicen, enséñanos dónde vives. Y dicen, no tengo casa, no tengo dónde recostar la cabeza. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando ponen la cruz, antes de levantarla tenían que acostar a quien iba a ser crucificado y lo acuestan. Y de pronto la cabeza de Jesús sí tiene donde ser acostada. Y de un lado y del otro y de los pies, así los clavos. ¿Quién hizo el acero de los clavos? Él. ¿Quién hizo la tabla periódica? Él. Y así. ¡Pah! ¿Quién hizo que, mira, apachúrrate aquí un momento, aquí? Porque no fue clavado aquí, fue clavado aquí. No aguantaría eso, la cruz. Ahora, apachurra ahí duro. Y él hizo esos nervios. Y él hizo sentir ahí. Que si te clavaran aquí un clavo, o sea, sentirías electroshocks por toda la espina dorsal. Y él hizo eso, y la corona de espinas. Aquí, donde más duele, donde más, la cara es lo que más sangra. Y entonces ya con un ojo cerrado, ya todo golpeado y todo ensangrentado, y le ponen aquí, el rey de los judíos, se burlan de él, aquí el rey de los judíos, y una corona de espinas. ¿Quién hizo los espinos? Él. ¿Quién hizo la madera? ¿Quién hizo el árbol? ¿Quién hizo la semilla del árbol? Y es tan real la cruz que si tú hubieras estado ahí, hubieras podido pasar la mano por la cruz y te astilla. Y hubieras podido oler la sangre de Jesús siendo derramada por ti, mezclándose con la arena del desierto de Jerusalén, en ese monte del Calvario. Y lo recuestan y lo paran en la barra transversal, y es una tortura. Porque la cruz estaba hecha para que tus pulmones colapsaran. Entonces tú no puedes hablar si no te levantas con fuerza en la cruz. Pero cada vez que te levantas es dolor en las piernas y en las manos. Pero ¿por qué se tiene que levantar? Para poder respirar, pero no solamente para poder respirar, sino para poder hablar. Y en la cruz decir, tengo sed. Así, tengo sed. Pero no tenía que decirlo, pero ¿por qué lo dice? Para que tú estés ahí en la cruz y digas, yo también. Tengo sed de ti, Dios. Tengo sed de ti. Y Jesús dijo, tengo sed para que tú nunca tengas sed jamás. Padre, así. Padre, perdónalo si tú estás. Perdóname. Yo no sé lo que hago. Perdóname, Señor. Sí. Y de pronto nos vemos y ahí está un soldado. Y ese soldado antes de todo eso que está pasando, está echando suertes. Estás así. Los dados. Así tan quitado de la pena. Y de pronto tú y yo es eso, somos tan quitados de la pena hablando cosas profundas, espirituales, eternas, Dios mismo muriendo por ti, y tú estás ahí, X. Pero de pronto este soldado, al final de todo, ve a Jesús y dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y tú de pronto así dices, yo también lo creo. Y ahí estás.
viendo lo que este soldado ve. Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Muere por ti, así, ya. Después de 6 horas dolorosas en la cruz. Y para que quede claro que muere, están estos soldados y tienen que llevar al registro civil, la acta de defunción, toman una lanza y la clavan en su costado. Y llega a su corazón. Y tu corazón tiene una bolsa de agua en la parte externa que protege el corazón, que sin eso colapsa y mueres. Y entonces por eso cuando sacan la lanza está saliendo sangre y está saliendo agua, hasta la última gota de sangre sale. Y sale agua y con eso el soldado está diciendo, yo, tal, y mi jefe, el centurión, doy testimonio de que este hombre murió, punto. Y ¿quién se comporta así en la cruz? Y el soldado, este es el Hijo de Dios, y el ladrón en la cruz. Y este es dice, ay, sí, no era ladroncito de gansitos y eso, como, no, es sicario, esa es la palabra, un sicario. O sea, para hoy sería así, estos narcos que van y mandan matar a alguien, así es, un cuate así. Y entonces están injuriando y están diciéndole a Jesús y así, ellos sí tienen que estar ahí, pero de pronto algo entiende y da así, pum, la vuelta, un arrepentimiento, metanoia, y entiende y ve y dice, acuérdate de mí. Y tú estás viendo eso y dices, de mí también. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús se voltea y tienen que tomar otra vez aire, Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo digo, yo quiero eso. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? El paraíso. Y hay algo mejor, que el paraíso. Estar contigo. ¿Quién quería estar con ese hombre? Nadie. O sea, si tú estás en la cárcel, no quieres estar con él. Y dice Jesús, hoy, conmigo. Y tú estás escuchando eso ahí en la cruz. Dices, yo también quiero estar contigo. ¿Se puede? Se oye muy bien eso del paraíso. No sé cómo es todavía. Pero si me lo das y eres quien dice ser, te amo. Y no estuvimos en el Calvario, y no estuvimos en Getsemaní, y no estuvimos en el aposento alto, pero las Escrituras, todo lo que te acabo de decir es este libro. Y entonces podemos ver más claramente que los que iban caminando ahí, que pasa eso como un evento más. Las crucifixiones había todos los días, pero esta es única con lo que sucedió ahí. Y es sepultado. Y entonces posiblemente está Juan de Arimatea, lana, tiene lana. De los meros, líder espiritual y así, empresario, y tiene una tumba. ¿Y por qué sabes que tiene lana? Porque está vacía. Las tumbas normalmente estaban llenas. Ya no cabe, ¿no? Se murió tu tía, pues ya no cabe. ¿Qué problema? Y él no, él la tenía nueva para él. Así es como comprar en el Memorial de Paso del Toro y así el paquete Plus. Y digo, ¿qué te importa el paquete Plus? Cuando te mueras ya vas a morir. Pero está bien. Pero entonces ahí está, y es muy importante que sea nueva, que ningún muerto haya tocado esa tumba para que no haya confusión. El único muerto que fue sepultado ahí es Jesús. Y no solamente eso, sino, acuérdate, un rabino no podía tocar un muerto ni estar cerca de un muerto. La ley y entonces, ¿qué hacen? Es limpia esa tumba y está lista para Jesús, el Mesías. Y es sepultado. Y al tercer día llega una mujer, María Magdalena. Entonces no has ido a la tumba, pero sí puedes ir con María Magdalena.
y ella está desconsolada. ¿Dónde se llevaron? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? ¿Cómo puede ser? ¿Qué voy a hacer sin él? ¿Qué voy a hacer sin él? ¿Qué voy a hacer sin él? Acuérdate, era una mujer que le había expulsado a Jesús 7 demonios. Digo, muchacha, ¿en dónde te metías? O sea, ¿qué antros estabas? O sea, ¿qué onda contigo? ¿Qué puertas abriste? O sea, es María Magdalena y no fue esposa de Jesús, ni novia, ni amante. O sea, no veas National Geographic, por favor. O sea, solamente esos están hechos para que tengan rating y te fascinen con un título. María, la novia de Jesús, dice, ay, voy a prender la tele y voy a ver eso. Digo, no, lee tu Biblia. Y ve quién era ella y está desconsolada, no puede dormir posiblemente una noche antes. Y está, si Jesús ya murió y vienen esos 7 demonios, ¿qué hago? ¿Quién me va a ayudar? Esa es una pregunta buena. O sea, si no existe Dios y si no hay un Salvador, ¿quién me va a ayudar? Y la respuesta es nadie. Por eso el ateísmo no da esperanza. Qué malas noticias decir que no hay un Dios. Y el que dice, no, soy agnóstico. Eso está peor, peor. Perdón si eres agnóstico, pero agnóstico es decir, soy ignorante. Digo, pues mejor di ignorante. No, pero agnóstico se oye más como nice, ¿no? Soy agnóstico. Di, no, soy ignorante. Pero eres ignorante porque quieres, porque la información está ahí. Lee tu Biblia y la Biblia te quita la ignorancia y te da sabiduría. Y no solamente eso, sino te da algo más. Ahí te lo dejo de tarea, agnóstico. Y Dios te ama, o sea, tú puedes decir lo que soy así, soy esto, y te pones tu etiqueta y digo, ¿y quién te dijo que eras eso? No, pues yo me lo saqué de la manga, ahí está. ¿Quién te fascinó con esa ideología o esa idea en tu vida? Y Jesús. Ahí está María Magdalena, Jesús en la tumba. Y de pronto llega María Magdalena y la tumba está abierta. Ahora, ¿por qué está abierta la tumba? Para que pudieran entrar y ver. No se tenía que abrir para que Jesús saliera. Su cuerpo es glorificado y puede traspasar las piedras. Es Dios. O sea, como que te tiene que quedar claro con quién estamos tratando cuando... Por eso tengo un pariente muy cercano y dice, ay, sí, es Jesucito. Y yo digo, Jesucito, no inventes. No tienes ni idea de con quién estás tratando. Es el Dios Todopoderoso. Pero te ama. Y ese es omnipotente, es omnipresente. No cabe en esta tierra. El universo no puede contener su gloria. Pero y viene y se quiere relacionar contigo de manera personal. ¿Quién es así? Entonces no se hace inalcanzable, se hace vulnerable y alcanzable. Por eso la importancia de la encarnación. Y entonces ahí está María Magdalena y está abierta la tumba, no está Jesús. Pasa un hombre y piensa María Magdalena que es el hortelano, el jardinero. Y dice, ¿dónde te has llevado a mi Señor? Pero es Jesús resucitado. La primera testiga de la resurrección es una mujer. ¿Hay feministas aquí? Si eres feminista es por Jesús. Antes no podían dar testimonio en un juicio a las mujeres, menos votar, menos tener voz. Y de pronto Jesús las pone a la par del hombre, les da la importancia que siempre han tenido delante de Dios y no solamente pueden ser testigos, sino pueden participar en las cosas de la iglesia, cuando en la sinagoga no podían ni hablar. Entonces Jesús es pro tú, pro mujer, pro vida, pro equidad. Y entonces Jesús le dice María. Y entonces María ya sabe quién es. ¿Sabes cómo Jesús dice tu nombre? O sea, esa relación tienes así de que mi Jesús me dice así. Solamente yo y él sé. Y entonces ella voltea y dice Raboni. Y su vida cambia por completo. Cuando tú entiendes que Jesús murió por ti y resucitó, tu vida cambia por completo. Entonces, no hemos ido a Jerusalén, no hemos ido es más, hoy nadie te puede decir dónde es el Monte Calvario. Unos te van a decir aquí, unos te van a decir allá.
Los ingleses te van a decir acá, en un jardín, y está bien, no tenemos que saber, pero sí podemos ir y estar ahí y ver a Jesús y crucificado. Ya lo viste, ¿verdad? Aquel que te amó y se entregó a sí mismo por ti. Y entonces Pablo dice, entonces, si ya fue presentado Jesús claramente y públicamente ante ustedes, si es un hecho histórico, y ya les dije, ¿qué les fascinó? ¿Por qué se están dejando ir por otras cuestiones o doctrinas cuando Jesús es suficiente? Versículo 2, esto quiero saber. Me encanta Pablo porque dice, ok, nada más les voy a hacer una pregunta. Esto quiero saber, nada más esto, solo esto quiero saber. Pero no solamente es una pregunta, son 5 después de esta. O sea, la primera pregunta es, ¿quién te fascinó? Y la segunda, ok, quiero saber solamente esto de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, cuando son 6 experiencias del cristiano. Y no solamente tienes que basar tu fe en experiencias, sino en la Escritura. Pero entonces vamos a ver 6 experiencias del cristiano y vamos a ver 6 escrituras, hoy no, la próxima semana, 6 escrituras acerca de eso. Hoy vamos a ver un par. Pero entonces no solamente puedes vivir tu cristianismo de experiencias, es muy peligroso. O sea, eso, Tali, ayer soñé contigo. Y digo, ¿cuántos tacos te comiste? O sea, si dices, no, pues 6, ya digo, no me digas el sueño. Cuidado con estas experiencias espirituales. Pero Pablo hace esta pregunta muy honesta. A ver, cuando naciste de nuevo, cuando fuiste salvo, cuando entendiste la cruz, ¿fue porque hiciste algo? O sea, porque te circuncidaste y entonces pudiste hacer, o porque ayunaste y entonces pudiste hacer, o sea, ¿cómo fue? Y dice, no, pues la respuesta correcta es cuando oí con fe, como tú estás oyendo hoy. Bueno, puedes oír de 2 maneras, oír y ya, o oír y creer. Mi anhelo hoy es que escuches y creas esto, y este mensaje de la cruz por fin cambia tu vida. Y no solamente tu vida de aquí en adelante, sino tu estatus eterno, de perdido y al infierno, a vida eterna. Conmigo estarás. El infierno dice, yo no creo en el infierno, no sé qué. Digo, bueno, ok, está bien. Quien más hablaba del infierno era Jesús, pero está bien. Alguien tiene la razón, o tú o Jesús. Pero el infierno va más allá de eso. Se usan simbolismos en la Biblia: fuego, crujir crujir de dientes, llanto, un vacío, una caída en un vacío. Así, ¿nunca has soñado que caes y caes y caes y caes y caes y nunca caes? Eso es angustia. Cuando estás angustiado, ya te estoy psicoanalizando, ¿viste? Pero es eso, cuando entras a un lugar y todo el mundo está, tus amigos y todo, y todo el mundo se da cuenta, pero tú no, que estás desnudo. ¿Nunca has soñado eso? Dios dice, yo sí. Ok, es inseguridad, es eso, es sentirte así, ay, todo el mundo me está viendo y yo no me doy cuenta, y es eso. Pero también este sueño de que caes y caes y caes y nunca caes, es angustia. Y así describe Jesús la eternidad sin Dios. Angustia como nunca la has sentido en este mundo, eterna. ¿Y qué es lo que quita esa angustia? La presencia de Dios en tu vida. Órale, yo quiero eso. Entonces, recibiste el Espíritu. El cristiano es el que tiene el Espíritu Santo, No hay cristiano que no tiene el Espíritu Santo. Entonces, ¿y cómo sé que tengo el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo le dice a mi espíritu que soy hijo de Dios y no tengo la menor duda. Sé, soy de Él. Él me salvó. Yo no hice nada. ¿Tienes eso con Dios? Si no, hoy lo puedes tener, Esto solamente quiero saber, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Me encanta esa segunda pregunta, porque es como, despierta, despierta. O sea, ¿de veras quieres ser necio? ¿Y tan necio? Como pensar que tú le puedes agregar algo a Jesús o a la cruz o lo que Él hizo. Como que tú puedes agregar tus obras. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu. ¿Cómo empezaste? Por el Espíritu. ¿Ahora vas a acabar por la carne?
Entonces, y es eso, ¿no? Empiezas bien y es gracia de Dios y Él me salvó y la cruz del Calvario, y de pronto es como decirle, ¿sabes qué, Dios? A partir de aquí en mi vida cristiana ya no me ayudes en nada, yo lo voy a hacer solo. Y yo te voy a agradar en base a las obras y en base a la ley y no en base a la cruz. Sería una tontería hacer eso. Entonces, ¿cómo empezaste? Por gracia. ¿Cómo vas a seguir? Por gracia. ¿Y cómo vas a terminar? Por gracia. No le puedes agregar absolutamente nada a lo que Jesús hizo por ti. Y entonces, habiendo comenzado en el Espíritu, sigamos en el Espíritu, terminemos en el Espíritu y no en las obras de la carne. Otra pregunta que Pablo hace: ¿tantas cosas habéis padecido en vano? O sea, cuando te vuelves cristiano, es más bien Él te salva y naces de nuevo, dice Jesús, esa es la palabra, naces de lo alto. Déjame hacer una nota aquí: no hay cristianos de cuna, No naces cristiano, naces siendo pecador, eso es lo que dice la Biblia, y tienes que tener un encuentro personal con el Salvador, y si no has tenido eso, lo tienes que tener. Y entonces, habiendo padecido en vano, es eso: te hiciste cristiano, lloraste, te persiguieron, te dijeron a todos nos ha pasado, o sea, ya te lavaron el cerebro, vas a ir con esos fracasados, no sé qué, sí, ya estás traicionando a tus ancestros, ¿no? Tan católicos que eran. Y digo, no inventes. Entonces, padeciste en vano si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Una pregunta: ¿quién hace maravillas entre nosotros? Es Dios. Tienes un hito, no te pido más. Tienes una cosa que hayas dicho en tu vida: esto fue por Dios. Una cosa. Y un milagro es algo que el hombre no puede hacer. Es intervención divina, es fuera de la naturaleza y de las leyes de la ciencia, y de pronto Dios mete mano y te enseña un milagro en tu vida y te queda claro: esto fue Dios. Entonces la pregunta que hace Pablo es: ok, ¿quién lo hace? ¿Tú, los milagros en tu vida, o Dios? Y la respuesta es Dios. Dios. Y entonces, ¿por qué estás tan angustiado que tus hijos no quieren nada que ver con Jesús? Si Dios es el que hace milagros y tú, papá, no puedes hacer nada por ellos. Es tremendo, me la hago a mí esa pregunta, ¿por qué estoy tan angustiado? Sí, y yo digo, no, ahora sí, no, mi amor, métete a Navegantes, haz esto, ora, ve a la Biblia, abre tu Biblia y ahí estás, como si tú fueras el Espíritu Santo y tú hicieras maravillas espirituales en tus hijos. ¿Qué crees? No. ¿Por qué no dejas que Dios haga en su tiempo y a su manera? No, porque quiero ya. Bueno, entonces tiene que obrar en ti, ¿verdad? También. Paciencia. Entonces Él hace maravillas entre vosotros. Lo hace ¿por qué hace milagros Dios en tu vida? ¿Por las obras de la ley? Porque no eres muy buen cristiano, llegas temprano a la iglesia, abres tu Biblia, haces tu devocional, te metiste a Navegantes, diezmas, ofrendas, te portas bien. ¿Por eso hace milagros Dios en tu vida? No, ni te pide permiso, los hace, o por el oír con fe. Así Abraham creyó a Dios. Todas esas 6 experiencias, pero termina Pablo con la Biblia. O sea, así Abraham creyó a Dios. Abraham, no había circuncisión, no había ley, no había 10 mandamientos, no había templo, no había sacrificios, no había diezmo, y Abraham le creyó. Fíjate cómo dice que Abraham creyó a Dios, no creyó en Dios. Hay gente que, ¿crees en Dios? Ay, sí, creo en Diosito. O sea, tú ve a la calle aquí en México y pregunta: ¿tú crees en Dios? Ay, sí, creo en Diosito. No, creyó a Dios, lo que Él dijo. Y lo que Dios dice es que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y eso es lo que tienes que creer. Y entonces ya no hay Jesús más algo más. Ya no hay, es Jesús solamente. No es Jesús más. La mujer no usa pantalones en la iglesia. Hay iglesias que eso. O sea, para estar bien con Dios, la mujer no usa, entonces tienes que traer falda, y falda larga. Y si no, te prestan una. Entonces hay el ministerio de las faldas.
Y nos reímos porque dices, es ridículo, pero hay gente que está fascinada con eso en sus iglesias. Y ya, le hechizaron. Y creen, por ejemplo, es Jesús más no usar alhajas, o no usar aretes, o no usar piercing. Y no solamente estoy hablando de las mujeres, es un problema cuando el hombre trae el arete, ¿verdad? Y yo digo, ajá, ¿y qué? O sea, te quitas el arete y ya estás bien con Dios. Y cuando te lo pones estás mal. Ahora yo digo, bueno, ¿por qué te quieres poner un arete si eres hombre? ¿Qué quieres? ¿Qué mensaje quieres dar en el mundo? No, nada más me gusta. Bueno, está bien. ¿O es rebeldía? ¿O qué mensaje quieres dar? Y no dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y hay otra, no, tatuaje. Jesús más no tatuajes. Yo ahorita saludé a unos amigos que tienen tatuajes aquí. Y yo digo, mira, a mí no me gustan los tatuajes. Pero si a ti te gustan, bueno, te voy a preguntar por qué te los pones y por qué ese tatuaje. Te voy a hacer esas preguntas. Hay jóvenes que vienen, ¿no? Del grupo de jóvenes. Talí, ¿me puedo tatuar? Y digo, ¿qué te quieres poner? Esa es la pregunta correcta. ¿Y por qué? ¿Cuál es tu motivación? Y yo digo, ¿por qué no te esperas a que tengas una esposa? Porque ve cómo le fue a este que se puso Belinda y de pronto ya tronó. Y hay estudios médicos, me lo acaba de decir un amigo, hay estudios médicos que te pones un tatuaje y el órgano más importante y más grande de tu cuerpo es la piel, y entonces tus células están pensando que es algo externo como cáncer y están atacándole y te puede causar problemas. Así, y digo, entonces, ¿por qué quieres ponerlo? Y el problema se vuelve cuando ya el tatuaje es, yo tengo amigos así, entonces, ay, nada más poquito, chiquito, y dice, ay, no, otro, y otro, y de pronto ya se vuelve una adicción, y yo digo, no, mira, todo te es lícito, pero nada te debe de controlar. Entonces, yo no me pondría un tatuaje porque digo, que damos mensajes, y entonces con un tatuaje puedes impedir que alguien que sea legalista y que se quiera convertir a Cristo no te escuche. Y pues entonces por amor a los demás digo, no, prefiero no. Yo, por ejemplo, una de las cosas que digo a los chavos, no te pongas un tatuaje porque ahorita tienes trabajo, pero el día de mañana te corren y necesitas un trabajo, y hay trabajos que aunque la ley dice que no te pueden discriminar, ¿qué crees, amigo? Hay trabajos que no te quieren y no aceptan tatuados en servicio al público. Y entonces de por sí la economía está difícil y ahora tú te echas tierra a ti mismo. Ya entendimos, ¿verdad? Entonces no es Jesús más esto, Jesús menos esto, Jesús es solamente Jesús. No es Jesús y tengo que servir en la iglesia. No inventes, no tienes que servir, disfruta a Dios. Si todos sirviéramos en la iglesia, no había gente sentada ahí. Disfruta, siéntate a los pies de Jesús, ama a Dios con todo tu corazón. No es Jesús más tu diezmo, eso es del Antiguo Testamento, no inventes. Ya deja de esos pensamientos que si no, y del diezmo y no sé qué, ya, sé generoso. Lo que Dios ponga en tu corazón. Y aquí en Semilla no des nada si no quieres, estás bien y estás bien con Dios. No es Jesús más eso, solamente Jesús. Y entonces por eso el ladrón es, Señor, acuérdate de mí. Yo digo, de mí también. Por favor. Porque si no te acuerdas de mí, Jesús, estoy frito. Por más cosas que haga, estoy perdido si no te acuerdas de mí. No es Jesús más guardar un día de reposo. No inventes. No inventes. O sea, ¿sí saben que el domingo es el primer día de la semana? ¿Sí sabes por qué? Porque Jesús resucitó. Y entonces ya no, hay que guardar el sábado. Mis hermanitos, ¿no? Del día sábado. Digo, ay, hermanito. El día sábado para los judíos era el último día de la semana. Y nosotros no guardamos el último día de la semana. Nosotros adoramos a Dios el primer día de la semana. ¿Y qué crees? No solamente el primero, sino también el segundo y el tercero y el cuarto. Y no se trata de un día. Se trata de Jesús. Ya somos libres.
Es, yo, algunas iglesias en Veracruz, y perdón, si es la primera vez que vienes a una iglesia así, o has ido a otras iglesias y te han pedido dinero, ¿no? Y usan Malaquías, si no das, Dios te va a maldecir. Entonces pagas tu impuesto antimaldición. No inventes, no es Jesús más eso. Y la lista se vuelve interminable, ¿eh? Interminable. Y tú le puedes agregar cosas y cosas. Es así, y me da mucha risa porque el otro día entró un amigo, ¿no? Nunca había pisado una iglesia y trae su gorra y dice, ay, me la tengo que quitar, ¿verdad? Como si fuera Jesús, más te quitas la gorra. Es Jesús. ¿Cómo ves? ¿No te late eso? ¿No te encanta? Eso es lo que te tiene que fascinar. La libertad que tenemos en Cristo. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, hoy has visto a Jesús y este crucificado y te das cuenta que es suficiente en tu vida. Y entonces, si no le has entregado tu vida a Él, hazlo hoy. Hazlo. Así, párate en la cruz y di, verdaderamente es este el Hijo de Dios. Señor, acuérdate de mí. Y Jesús te dice, hoy estarás conmigo. Y de aquí a una eternidad conmigo. Yo digo, eso quiero. Señor, gracias te damos por tu palabra, por tu misericordia, por tu gran amor. Porque hoy, sin estar en Jerusalén, sin estar en el Calvario, nos llevas ahí. Y podemos ser parte de la historia. Y te amamos por eso, Señor. Bendice hoy a tu pueblo. Bendice hoy a los que han venido a escuchar tu palabra. Bendícelos con tu gracia, que sobreabunda gracia sobre gracia, Señor. Y que podamos salir aquí con una tremenda libertad, sabiendo que nos amas, que nos has llamado, que nos has escogido, que nos has perdonado. Y que sí te acuerdas de nosotros, siempre.